Chicos, continuamos ahora con otro tema. Este también es de historia universal. Los dos temas que estamos viendo son de historia universal, ¿ok? Pero esta vez para trabajar un caso ya de nuestro continente, que es Latinoamérica. En este caso, muchachos, vamos a trabajar lo que es las dictaduras y las crisis económicas, sociales y políticas por las que pasó Latinoamérica durante, bueno, más que nada Sudamérica, durante los años 60, 70 y 80. Acá, muchachos, así como el Perú también atravesaba por una crisis similar, muchos países vecinos nuestros estaban pasando por algo parecido, ¿sí? Para entender esta causa, por qué se originan estos problemas, tenemos que tener en cuenta la influencia que tuvo la Revolución Cubana, ahí vemos a Fidel Castro, en el surgimiento de precisamente de ideologías, de movimientos radicales que van a aparecer, movimientos populares que se van a ver plasmados en las famosas guerrillas. Así que el Perú no fue el único país que tenía guerrillas, ya como lo hemos estudiado en Historia del Perú, sino que también otros países empezaron a recurrir a esto mucho un sector de la población que veía precisamente injusticias que había en sus respectivos países. Hay que entender que debido a esta aparición de guerrillas, pues Estados Unidos veía con peligro que surjan guerrillas en su propio continente. Por eso cada vez que había un gobierno de tendencia izquierda, de tendencia socialista en Sudamérica o en Centroamérica, intervenía, pero no de una manera directa, sino de una manera caleta. Ya, entonces vamos a ver el apoyo de Estados Unidos a militares que precisamente saquen del poder estos gobiernos de izquierda. Empezamos con Guatemala. En Guatemala llega al gobierno Jacobo Arbenz. ¿Quién era este presidente que estamos viendo acá? Llegó democráticamente, ganó las elecciones. Sin embargo, muchas de las medidas que tomaba sí iban mucho por el lado del socialismo. Por ejemplo, él inicia la reforma agraria en favor de los campesinos. Como podemos ver acá, el presidente Arbenz cumple: campesino, he aquí tu tierra. Entonces, la reforma agraria es un aspecto que no se vio solo en el Perú, sino en varios países de Latinoamérica, porque acá había esa problemática que se había heredado, es una herencia directa de la colonia, ¿ok? Y como los países de Latinoamérica fuimos en algún momento colonia de España, estábamos arrastrando estos problemas ya desde muchos siglos antes. Ese problema entonces se soluciona para el presidente Arbenz con la reforma agraria. Pero este tipo de medidas pues estaba perjudicando a las principales compañías norteamericanas que eran del sector privado. Por lo tanto, Estados Unidos interviene en el gobierno de Guatemala y estuvo detrás, fomentó, incentivó, ese va a ser el modus operandi que vamos a ver acá, un golpe de Estado. Como él es un político guatemalteco, necesitamos a otro guatemalteco, pero de preferencia que sea militar. Es lo que piensa Estados Unidos, ¿no? Un militar. Él debe tener un rival, alguien que lo odia, alguien que no lo pasa. Y en este caso era Carlos Castillo Armas, este militar, quien da un golpe de Estado y lo saca del poder. De esta manera, Estados Unidos empieza a controlar y restituye los intereses de las compañías que se habían visto perjudicadas. Esto, muchachos, lo vamos a ver constantemente, ¿sí? Porque el gobierno de estos golpistas se convierten en dictaduras. Por lo tanto, cuando hay una dictadura, no necesariamente las cosas van a ir bien. Así que aquí en este caso, solo en este caso, nos va a parecer que el villano es la derecha y el bueno es la izquierda. Pero ya te he dicho que eso no lo debemos siempre ver así, ¿ok? Pasamos a hablar de Nicaragua y en este caso sí, esto tuvo repercusión internacional incluso. Primero vamos a hablar de una lucha popular contra el dominio de Estados Unidos. Estados Unidos en Centroamérica ha intervenido incontables veces, ¿sí? Cada vez que había un gobierno que no iba a sus intereses, intervenía. Debido a la mucha presencia militar, incluso mandaban soldados los estadounidenses. Debido a la mucha presencia militar estadounidense en territorio nicaragüense, este guerrillero llamado Augusto Sandino, que estamos viendo acá, no es de izquierda, nada, de hecho son los años 30, ¿ya? Años 20, años 30, todavía no estaba tan fuerte la presencia de ideas socialistas, ¿no? Comunistas y todo esto. Simplemente era un guerrillero que no estaba contento o veía muy mal la presencia de Estados Unidos en su país. Empezó una serie de luchas y de guerrillas y logró en un momento dado incluso expulsar a los estadounidenses de Nicaragua, ¿ya? Sin embargo, para no verse precisamente
no perder este territorio importante de Centroamérica, Estados Unidos financia y estuvo detrás del golpe de estado de Anastasio Somoza García, quien precisamente saca del poder, bueno, no lo saca, él no fue presidente ya, pero saca del poder al gobierno que estaba en ese momento y manda a asesinar al guerrillero, lo manda a asesinar a Augusto Sandino y se vuelve una leyenda, así tipo Che Guevara, pero para los de Nicaragua es Sandino. Surge entonces acá, muchachos, una dictadura, la de la familia Somoza. Los Somoza prácticamente gobernaron el país por unos 30 años, ¿no? Él murió en los años, no, él no es, Anastasio Somoza García murió en el año 54, lo asesinaron y todo, pero prácticamente toda su familia estaba en los puestos del gobierno. Sus hijos, esto prácticamente era una dinastía, ¿no? Moría uno, pero al toque asumía otro. Y así, muchachos, esta dictadura fue muy represiva y por eso surge un movimiento popular, ¿ya?, de izquierda llamado el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyas siglas son FSLN, ¿no?, y la bandera roja y negra. Este grupo, que en un principio fue un grupo guerrillero, marxista-leninista, tomó el nombre de Sandino, ¿no?, porque se inspiraron en su figura. Y finalmente, luego de luchar varios años como guerrilleros, en el año 1979 logran tomar el poder al derrocar a el hijo de Anastasio Somoza García, que sería Anastasio Somoza Debayle. ¿Y acá? ¿Ya ven? Entonces, ¿qué he dicho? Anastasio Somoza Debayle, quien es expulsado del país, y posteriormente asesinado, pero en Paraguay. Entonces, acá vemos lo mismo, o sea, esto se va a estar repitiendo. Un gobierno de izquierda, y en Estados Unidos, no directamente, sino a través de un militar, lo saca del poder, ya, porque Anastasio Somoza también era militar. Y luego viene una guerrilla que precisamente quiere luchar por la libertad, porque estas dictaduras impuestas por Estados Unidos atentan contra los derechos humanos. Pasamos al caso chileno, y acá sí vamos a ampliar un poquito más, porque se trata de un gobierno de izquierda, pero que no llegó al poder por una guerrilla, no llegó al poder a la fuerza, mediante la violencia, sino que fue escogido democráticamente por sus electores, por sus ciudadanos. Estamos hablando de Salvador Allende. En el año 1970, Allende gana las elecciones y era un político de la izquierda chilena. Al ser de izquierda, empieza a hacer una serie de acciones que no miraba bien los Estados Unidos. Los Estados Unidos decían, hay que sacar a Allende. ¿Por qué? Porque ha nacionalizado el cobre, porque ha establecido la reforma agraria, y eso a nosotros no nos conviene. Es un socialista y hay que sacarlo. Ese es como digo, el modus operandi de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica en los años 70. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es el militar? Porque recuerda, siempre tiene que haber un militar de la misma nacionalidad al que quieren sacar. Y en este caso fue el militar Augusto Pinochet. Se da en el año 1973, a través de la CIA, que es de Estados Unidos, apoyan el golpe de estado de Pinochet. Se produce algo violento, muchachos. Atacan, bombardean el Palacio de la Moneda, que es el palacio donde está el presidente, así como Palacio de Gobierno en Perú, por decirlo así. El presidente Allende muere precisamente en ese ataque. Unos hablan de suicidio, otros hablan de que lo dispararon. La cuestión, muchachos, es que debido al ataque violento de las fuerzas de Pinochet, apoyadas por el gobierno estadounidense, el presidente perdió la vida. Inmediatamente tras la muerte de Allende, Pinochet toma el poder e instala una de las peores dictaduras que probablemente hayan existido no solo en América, sino en el mundo. La dictadura de Pinochet duró del 73 al 90. Y esta dictadura se caracteriza primero porque tiene que afrontar la crisis que se estaba dando en todo el mundo. ¿Qué crisis? La crisis internacional del petróleo, la primera y la segunda. Todos los países sudamericanos se vieron perjudicados por esto. Entonces va a haber una serie de protestas, de luchas, y aparte que el gobierno es bastante represivo, autoritario y no respeta los derechos humanos. Se habla de desapariciones, ejecuciones, limpiezas, entre comillas, de todo aquello que represente opositor al gobierno. Entonces, algunos incluso lo han acusado de genocida a Pinochet. Se establece la DINA. ¿Qué cosa es la DINA? Es un organismo llamado la Dirección de Inteligencia Nacional, precisamente para poder
a través de inteligencia, a través de investigación y de seguimiento, encontrar quiénes son esos revoltosos que quieren irse contra la dictadura y desaparecerlos. Represión contra movimientos populares. Hay una crisis económica, que bueno, no era solo de Chile, en realidad era una crisis económica que estaba afectando a todo el mundo y que por tanto las protestas iban a aumentar. Se habla de violación de derechos humanos, ya lo he dicho, desaparecidos, y precisamente se habla de torturas durante este gobierno, pero a Pinochet no se le podía decir nada porque él estaba en la cima del poder. Se aplica el modelo neoliberal. El neoliberalismo lo traen precisamente quienes, pues Ronald Reagan, ¿no? Ya hemos hablado, Margaret Thatcher, y en este caso en Chile, el modelo neoliberal empieza a ser aplicado con Augusto Pinochet, ¿ok? Luego sería derrocado y la democracia menos mal volvería a Chile, ¿ya? En Argentina, Argentina también tiene su propio caso. Primero vamos a hablar del matrimonio Perón, los Perón. Juan Domingo Perón y su esposa Eva Perón, o Evita Perón, como la llamaban cariñosamente los argentinos, ya que se hizo querer mucho esta primera dama por su carisma, por su carisma, por su preocupación por los sectores bajos, por las clases populares, y gracias prácticamente a esta figura maternal, vamos a decirlo así, el gobierno de Perón, sus dos gobiernos, bueno, tuvo muchos gobiernos, muchos periodos de gobierno. Es uno de los personajes probablemente más queridos de Argentina. Obvio, también tiene sus opositores, ¿ya? La cuestión es que cuando en el año 74 Juan Domingo Perón muere, y bueno, su esposa ya había muerto, Eva había muerto en los años 50, él ya estaba casado con otra mujer que era María Estela Martínez, la señora que estamos viendo acá, todavía vive, Pero una vez que el presidente Perón muere, ella asume la presidencia. En vista de que este gobierno es de izquierda, pero no es socialista, comunista o marxista-leninista, no, pero sí es de izquierda y por lo tanto está dentro de los sectores populares y todo eso, entonces con ayuda de Estados Unidos, la misma historia de siempre, ¿no? Hay un golpe militar, en este caso de Jorge Rafael Videla, el militar que estamos viendo acá. Saca del poder a María Estela Martínez e instala una dictadura en el país de Argentina. Se crea la AAA. ¿Qué significa la AAA? Alianza Anticomunista Argentina, para acabar con cualquier grupo radical, comunista, socialista, izquierdista, etcétera, que quiera arrebatarles el poder. Y obviamente aquí, al mismo estilo de Pinochet, vamos a tener también una dictadura represiva, asesinatos, desapariciones, y por ejemplo en 1981 asume el poder otro presidente, otro dictador, perdón, otro militar, Leopoldo Galtieri, quien precisamente para mantener a la población distraída de que la gente se queja, hay protestas de que las desapariciones y los atentados a los derechos humanos, decide de la noche a la mañana reclamarle al Reino Unido quitarle unas islas que ya el Reino Unido tenía desde el siglo XIX, las Malvinas, que bueno, territorialmente están cerca a Argentina, pero bueno, ya no le pertenecían en realidad. Pero bueno, aquí es donde se inicia este episodio dentro de la historia argentina llamada la Guerra de las Malvinas. En la Guerra de las Malvinas, Argentina se enfrenta al Reino Unido por el control de esas islas. ¿Quién gobernaba el Reino Unido? ¿Quién era primer ministro en aquel momento? Pues era Margaret Thatcher, la dama de hierro, ¿no? Que precisamente con sus políticas logra derrotar a Argentina, y esto fue pues algo totalmente negativo. Con esto de la guerra de las Malvinas, para incentivar el nacionalismo, ¿no? y ya no estén reclamando o haciendo huelgas, quería distraer a la población, Galtieri. Sin embargo, no le funcionó. Al contrario, el desastre de la guerra de las Malvinas, la pérdida de estos territorios y de vidas, ocasionó de que finalmente la gente se harte, empiecen más protestas, y a Galtieri no le quedó de otra que entregar el poder democráticamente. Así, muchachos, a Argentina la democracia vuelve en el año 83 con la elección del presidente Raúl Alfonsín. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta, bueno, este señor que estamos viendo acá es Leopoldo Galtieri, precisamente, ¿ya? Y estas señoras que vemos acá son las famosas madres de la Plaza de Mayo, madres de familia de desaparecidos, personas asesinadas o esposas de personas asesinadas que reclamaron y prácticamente fundaron una organización para poder encontrar a sus familiares desaparecidos por la dictadura, y también
que reciban su castigo, ¿no? Que reciban la pena máxima aquellos que estaban detrás de todos estos asesinatos. Para finalizar, el tema es de las dictaduras, pero precisamente en medio de esta crisis social, económica y política, también surgen grupos que ya no solamente eran guerrilleros, sino organizaciones muy bien organizadas, redundando la palabra, financiadas económicamente con ayuda del narcotráfico y que van a ser letales, tanto en Colombia como en Perú. Claro que el caso peruano lo vamos a estudiar aparte en Historia del Perú, pero en Colombia aparece, por ejemplo, el movimiento de los guerrilleros de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, EP también le dicen. Aparecen otros grupos guerrilleros, radicales, marxistas, pero no solamente ya simplemente guerrilleros, sino ya mucho más letales y violentos, como el Ejército de Liberación Nacional que estamos viendo acá. Estos son soldados de las FARC. Y aparece, bueno, como te dije, estos movimientos guerrilleros, cómo logran financiamiento, cómo logran la adquisición de armas y todo esto, precisamente con ayuda del narcotráfico. Así que sumado al terrorismo va a estar, ¿qué cosa? El narcotráfico. Y una de las organizaciones criminales narcotraficantes más letales que tuvo Colombia fue la que era liderada por Pablo Escobar, el cártel de Medellín, que también cometió excesos y atentados terroristas, ya que el Estado también dijo, bueno, si la raíz de todo el problema es el narcotráfico, porque a partir de ahí ellos obtienen armas, ataquemos el narcotráfico y desaparezcámoslo. La respuesta de la organización de Pablo Escobar fue también empezar a hacer atentados contra la población civil y mantener a la gente en terror para que de esa manera no se metan con su organización. En el Perú está el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y Sendero Luminoso, que también aparecen debido a estas crisis que se están viendo, que hemos estudiado ahorita y que se están viendo en América Latina y que lamentablemente van a dejar un saldo de muertos muy elevado. Bien, entonces con esto finalizamos lo que es las dictaduras y las crisis en Latinoamérica y ya nos estamos viendo en la clase a través del Zoom. Gracias.